A ver, en esto de pensar las víctimas, yo creo que hay que hacer un ejercicio histórico, antropológico, periodístico, acerca de las víctimas de los golpes de Estado, las víctimas de la violencia estatal, ¿no? Las víctimas del poder. Creo que ese es un ejercicio incluso terapéutico para una sociedad. Yo leyendo el texto he tenido que sumergirme en el mundo de las víctimas, porque es imposible no, es decir, sustraerte, digamos, a los testimonios de las personas que están encarnando un tipo de identidad respecto al pueblo boliviano. Mujeres de pollera, indios, obreros, mineros, trabajadores, jóvenes. Y entonces uno piensa en el arco temporal de las víctimas, porque no solamente creo que hay que pensar como sociedad el golpe del 2019, creo que hay que pensar como sociedad en aras de este ejercicio, como te digo, terapéutico, sociológico, pensar en las víctimas. ¿Quiénes fueron las víctimas del siglo XIX? Indígenas. ¿Quiénes fueron las víctimas del siglo XX? Indígenas. Te digo los episodios, los más importantes. Guerra Federal, Vilca. 1921, masacre de Jesús de Machaca, Aymaras. Chayanta, 1927, masacre de Chayanta, Aymaras y quechuas. Las masacres de la década de los 40, de la guerra civil, después post-Villarroel, quechuas, aymaras. Las víctimas de la dictadura militar, 1964-80, mineros, obreros, trabajadores, mujeres mineras. La masacre del 42 de Catavi, ¿no es cierto?, apuntaron a las mujeres, por eso es que los campos de María Barzola no es algo, ¿no es cierto?, gratuito. En Catavi se masacraron a las mujeres esposas de los mineros el 42, ¿ah? Y las víctimas de la dictadura de Banzer eran también mujeres, y paradójicamente fueron mujeres las que lo derrotaron, ¿no es cierto? Lo terrible es eso. ¿Me admite la paradoja, o cómo explicamos la paradoja de un gobierno con un presidente indígena, el primer presidente indígena que no solamente era del indígena, era un presidente indígena que había abierto las puertas a un indígena en la Cancillería, indígenas a una trabajadora del hogar en el Ministerio de Justicia, indígenas en los viceministerios, y ya llevaban 14 años. Hay una paradoja ahí. Otra vez vuelven a ser indígenas. Que todos los episodios que está retomando Juan Ramón tienen que ver con una élite más mestiza blanca en el poder. Sí. Y aquí ya llevábamos 14 años de gobierno de Evo Morales. Y fíjate que esos 14 años del sujeto histórico indígena popular que hizo grandes transformaciones para la inclusión social, para el reconocimiento de los diferentes, para construir el Estado plurinacional, 14 años que desplazó a este poder oligárquico, ¿no es cierto?, procapitalista, proimperial. Fíjate cómo terminó vengándose de los indios. Y ojo, lo emblemático de todo es que es una mujer a la cabeza de una dictadura, ¿ah?, que prácticamente lo que hace es recoger el caudal del odio, de la venganza, de la violencia contra los indios. Los 37, fijémonos en los rostros de los 37 muertos asesinados. Todos, y los apellidos. Por eso. Son todos indígenas. Bueno, todos son indígenas. Ese es el tema. El tema del fondo del libro es una interpelación a la característica de la víctima de la historia de este país. Sí, no estoy reclamando, sería algo, ya, ¿no es cierto?, de locura, reclamar que las víctimas sean blancas. No. Las víctimas, excepcionalmente algunos criollos mestizos durante el gobierno de
de Gualberto Villarreal fueron fusilados en Chuspipata. Sí, pero fue una excepción en 200 años de historia. Pero son 200 años de historia que las víctimas siguen siendo indígenas, obreros, mujeres, campesinos. Esto tiene que terminar, Claudia. Y por eso te digo, el imperio de la impunidad tiene que ir cerrándose a paso acelerado, porque vamos a volver a tener experiencias tan dramáticas, pero además cometidas incluso por hijos de indígenas, que son los militares y los policías. Si la mayor parte de los policías provienen del sector rural, campesino, sí, solo indígena. que hay una base que puede ser más indígena, claro, y la punta que es menos indígena, tanto en policías como en exactamente, militares. Y ahí es donde yo creo que hay que explicar este fenómeno terrible de las víctimas respecto al colonialismo interno, respecto a esta dimensión de la colonialidad, cómo hijos de campesinos e indígenas tienen las armas en la mano en las Fuerzas Armadas y en la policía para masacrar a sus hermanos, a sus padres,